it's my pleasure to present to you the moderator and obviously the speakers too. First, como oradores tenemos a las siguientes personalidades. El director general en el Ministerio de Economía y Finanzas y exministro para la Cohesión Territorial de Italia, Fabrizio Barca. Gobernador del Estado de Morelos, Governor of the State of Morelos, México, Graco Ramírez. Embajadora y representante permanente de Chile ante la OCDE, Ambassador Permanent Representative of Chile to OECD, Claudia Serrano. Jefe de operaciones y cofundador de Results for America, David Medina. Miembro del Parlamento del Reino Unido, Member of UK Parliament, David Lammy. Como moderador tenemos al director de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la OCDE. As moderator, we have the Director of Public Governance and Territorial Development, OECD, Mr. Rolf Alta. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much for being with us late in the day. I know that we had a fantastic morning, we have a wonderful afternoon, and now we're here for the last session of the first day of this really unique Fifth World Forum. And I'm very grateful that Madame Martine Durand is here with us because nothing works without her. We know that. Thank you very much for being here. We would like to zoom in today in the afternoon to something that I think has a lot of importance for the topic. Would like to talk about well-being, but at the regional, at the local level. In the OECD, we tend to say that it's where policies and people meet. And I think if you see the real experience, there seems to be a lot of truth in it. It is where policies and people meet. To discuss both achievements so far, but also to talk about what are the challenges, we have this fantastic panel with us. I have to say, people of very different walks of life, with very different experiences individually and collectively, and I think that this would make for a very good debate. We want to talk about some of the themes that were addressed during the day. A lot has to do with data. A lot has to do with implementation, with trust, and certainly with delivery. So I would just like to say thank you very much to all of you that you are with us today. Appreciate it very much. And I thought that we will go straight into a first round of short statements of the 5 panelists about achievements and challenges at the local and the regional level. And then we will engage in questions and answers among, of course, the panelists. But I would like you to think about and be attentive to questions that you yourself, either questions that you want to raise or comments that you would like to make. And we will have here ample microphones so that you can present yourself, and please take the opportunity. It's a very well thought and very well organized little exchange that we would like to generate here. So my first invitation goes to Claudia Serrano. As you heard, Madame Serrano is the current ambassador of Chile to the OECD, but she has a very diverse and rich professional experience in academic, but also in the political sphere,
in particular with respect to the regional dimension of policies in Chile. So we're very delighted to invite you, Claudia, to tell us either achievements or the challenges, whatever you can do in 5 minutes. Please. Thank you. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la OSD, a Rolf Alter, mi amigo, al Estado de Jalisco y al INEGI. Es un privilegio poder compartir estas ideas con ustedes. Tengo 5 minutos en la primera vuelta y eso me pone muy tensa, porque no voy a alcanzar a decir lo que espero, pero confío en que habrá una segunda vuelta. Quisiera partir por 3 puntos, 3 conceptos que han sido comentados el día de hoy y yo creo que hay alguna cosita adicional que agregar. El primero es sobre well-being. Celebro profundamente el trabajo que ha hecho la OSD en abordar las estadísticas de bienestar. Considero que la gran diferencia respecto a nuestros países en América Latina es que esta conversación sobre bienestar se está desarrollando en el seno de una discusión sobre el desarrollo económico o el bienestar entendido al interior de una discusión sobre crecimiento y sustentabilidad. Porque los países de América Latina nacimos discutiendo sobre bienestar y calidad de vida porque ha sido una huella dolorosa para nosotros. Claudia, I'm sorry that I interrupt you, but there is no translation in English yet, so I would like to ensure that... No hay interpretación y perdón, me quiero asegurar que se pueda interpretar. Por favor, la interpretación ya está. One. Okay, I'm sorry. Discounted. Half a minute. Medio minuto tengo a favor, Well-being significa para mí, en los términos de Sen, de Amartya Sen, que son los mismos términos que aborda el Directorado de Estadística de la OSD cuando habla de la Comisión Stiglitz, Sen y Fitoussi, significa expandir las capacidades de las personas, expandir sus umbrales de libertad. No hablamos de satisfactores de calidad de vida, sino que poder de ser capaces de realizar todo su potencial como personas y que la sociedad les permita aquello. Y lo mismo, exactamente la misma reflexión es respecto de los territorios. Y el sentido de mi pequeña presentación es proponerles el concepto de cohesión territorial, entendiendo por tal la potencialidad que tienen todos los territorios de desarrollar su máxima potencialidad. Repetí la palabra, es la oportunidad que debieran tener todos los territorios de desarrollar plenamente toda su potencialidad. El segundo, el concepto de promedios, porque hemos hablado mucho de la estadística territorial y de los nuevos datos que necesitamos. Pero la otra mirada es decirnos, nunca los que hacemos política pública con intención de verdad de comprender, debemos conformarnos con el promedio. El promedio es una señal. El promedio de ingreso per cápita da una señal macro de tendencia de nuestros países, pero no nos permite distinguir esto que queremos hilar fino, que es dónde están los problemas, dónde están los quiebres, dónde aquello que se ve de determinada manera no está operando de esa manera. ¿Dónde ocurre el ejemplo que mencionaba el secretario general en la mañana de que la esperanza de vida pueda variar en 4 o en 7 años en México o en Estados Unidos? O la tasa de embarazo adolescente en mi país pueda variar enormemente, o el acceso a educación, o los indicadores que ustedes quieran proponerse. Lo importante es aceptar como un concepto de política pública que el promedio siempre nos engaña un poco. Esto no solamente en Latinoamérica, y eso es interesante al dialogar con los países de la OCDE. En todos los países de la comunidad OCDE, así como en todos los países de América Latina, independientemente de la dimensión o el indicador que uno quiera analizar, existen brutales disparidades territoriales. Para eso les voy a complementar el trabajo que ha hecho la OCDE con un trabajo que hace una ONG que tiene un stand acá,
que se llama RIMISP, cuya sede está en Santiago de Chile, que yo conozco muy bien, que ha desarrollado estadísticas territoriales comparando 9 países, 6 dimensiones, 27 indicadores. O sea, con mucho conocimiento de causa, no voy a referirme indicador por indicador, les puedo afirmar, en todas las dimensiones y en todos los indicadores existen brutales disparidades territoriales. Ahora, lo que es interesante es que no es solo en Chile, también es, o en América Latina, perdón, sino que en la comunidad internacional que enfrentamos esto. Ahora, como se ha dicho largamente hoy día, cuando no tenemos datos, no vemos bien, no comparamos bien, no medimos bien y no tomamos buenas decisiones. Pero también dijo el secretario general hace un rato, y por una vez excepcional voy a estar en desacuerdo con él, porque normalmente estoy de desacuerdo, dijo, teniendo el dato actuamos. No, al dato le hace falta convicción política, al dato le hace falta capacidad técnica, el dato es un instrumento insustituible, pero luego viene poder imaginar qué tipo de política es la que inspira ese dato. Y ahí yo me permito distinguir entre 4 diferentes políticas que creo que son insustituibles a la hora de pensar en este desarrollo territorial con cohesión. Uno, sin duda, la política sectorial, la política que se toma con sentido nacional, con responsabilidad nacional. Lo territorial o lo regional no es contra el Estado, es por el país. Quiero decir con esto que la política sectorial debe ser capaz de sintonizar con la realidad territorial, o dicho de otra manera, los actores territoriales y locales deben ser capaces de acoger, interpretar y administrar la recomendación nacional. Todos ustedes deben tener ejemplos de un mandato que viene con un sentido vertical, aplique tal medida y que uno sabe, porque tiene la experiencia, el trabajo de campo, de que esa medida no necesariamente de tal forma es tan pertinente y que hay que buscar un ajuste, hay que dialogar con la autoridad nacional, hay que sintonizarla a lo territorial. Segundo, por cierto, política de brechas. Política de brechas porque hay que cerrar esta distancia en desempeño en materia de calidad de vida entre los distintos territoriales. Tercero, políticas de descentralización, de empoderamiento de los gobiernos locales y regionales. Y cuarto, darle paso en verdad y sin miedo, sin centralismo a la política territorial. Aquí nos han demostrado y vamos a escuchar al gobernador de Morelos, en la mañana escuchamos al gobernador de Jalisco, que una autoridad local democráticamente elegida, con una capacidad de entender a su gente y su territorio, es la responsable de canalizar política territorial, la que es atenta a la realidad territorial. ¿Por qué? ¿Qué se pierde si no se hace así? ¿Cuál es el riesgo? Y aquí, no por elegancia, no porque esté sentado en la mesa, voy a citar a Fabricio Barca con su informe del año 2009, porque se producen eficiencias en materia económica y eficiencias en materia social. Y yo agregaría en materia institucional y democrática. Pero quiero remitirme a la social porque uno consolida las situaciones de exclusión si no interviene sobre ellas. Consolida eso que se dijo también en la mañana, que el territorio en el que naces determina tus posibilidades de desarrollo en el futuro, lo que es profundamente inaceptable. Pero también por razones de ineficiencia económica, porque los territorios tienen activos, tienen capitales, tienen recursos, tienen memoria, tienen personas, tienen recursos naturales, tienen memoria económica y emprendimiento, tienen historias de éxitos y de fracasos. Y en la manera que uno no los incorpora, no los ve, no los mide, no los nombra, por tanto, no los incorpora, no genera cadenas virtuosas de valor que pudieran colaborar a mejorar las oportunidades económicas de esos territorios. Una frase para terminar. Chile va a presidir la reunión anual del Consejo de la OCDE el próximo año 2016 y Chile está proponiendo que el elenco de ministros de Finanzas discuta sobre productividad, pensando exactamente en esto.
en aquellos espacios, territorios, emprendimientos que permanecen rezagados de los círculos dominantes, pero que tienen potencial a la hora de ser mirados y abordados con políticas públicas. Y creo que la dimensión territorial es insustituible desde esa perspectiva. Thank you very much. Thank you very much for this passionate. Muchísimas gracias por esta presentación tan apasionada, esta descripción tan clara de las dimensiones. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto que no hayas hablado solamente de los datos, sino de esta narrativa sobre el entorno político necesario para llevar la acción a feliz término. Así pues, gracias por haber abierto el foro. Y ahora voy a pedirle a David Lammy que por favor nos hable sobre su punto de vista con respecto a los logros y a los retos. Y después, David, sabemos que tú eres miembro del Parlamento y por definición, las definiciones se toman a nivel del Parlamento. Entonces, compártenos, por favor, lo que has logrado como país, pero también los retos que enfrenta el Reino Unido. Por favor, Lammy. Muchísimas gracias. Ciertamente soy miembro del Parlamento de Tubman. Yo represento a mis electores en el norte de Londres. Estoy hablando de un electorado en donde se hablan 200 lenguas, en donde se le ve como este entorno electoral más diverso a nivel mundial. Incluso incuestionablemente tendremos todavía más sirios contribuyendo a esta diversidad. Así pues, mi perspectiva sobre el bienestar tiene que ver con la representación de estas ciudades donde hay tanta complejidad. Hemos avanzado, por supuesto, en el Reino Unido al grado que David Cameron, nuestro primer ministro, dejó muy en claro hace algunos años que no solamente mediríamos el Producto Interno Bruto, sino que también mediríamos lo que se denomina el bienestar general, o BG en español. Ahora tenemos esta información, ahora el gobierno central ha dejado en claro este objetivo. Las ciudades más pequeñas, todos en el Reino Unido están compitiendo a ver cuál es el pueblo o la ciudad más feliz, cuál área, por otro lado, es la más triste. Y si las cosas son felices, no son suficientemente felices donde vives, seguramente querrás moverte. Entonces, la información es muy importante. Y, por supuesto, Claudia tiene razón. Si tú no tienes una estrategia, y no solamente a nivel del gobierno nacional, sino a nivel del gobierno local, y si esta estrategia no tiene que ver únicamente con los objetivos, sino con los entregables reales o lo que logramos versus estos objetivos, indudablemente tendremos la información, pero el sistema, el mover el sistema, de sencillamente ver el crecimiento, a ver auténticamente el bienestar, es algo complejo. Quiero compartirles una historia para decirles lo lento que puede ser este proceso. Y bueno, es una broma. Una mujer me vino a ver y una cosa maravillosa de ser miembro del Parlamento es que tienes que ver al electorado. La gente viene a vernos y la gente te trae sus problemas. Y esta mujer vino a verme, ella es de Jamaica y tiene unos 80 años de edad más o menos, y ella tenía un problema con sus beneficios, con la asistencia. Y al final ella me contó una historia sobre el viajar en un tren en Jamaica. Este tren iba muy lentamente, transitando en Jamaica. Y un norteamericano estaba sentado frente a ella, y bueno, no es ofensa para los norteamericanos o los estadounidenses. Se empezó a desesperar, y entonces golpeó en la puerta del conductor y le dijo, bueno, ¿no podemos ir más rápido, por favor? Y el conductor le dijo, bueno, podría ir más rápido, pero yo me tengo que quedar con el tren. O sea, alguien tiene que conducir el tren. Entonces, esa es la forma en la que nuestros gobiernos están enfocando el bienestar de la gente. Es algo que se mueve lentamente, pero muchas gracias por estar aquí en nuestro tren. Así pues, es importante tener una estrategia, y esta estrategia no solamente debe ser central, debe ser local también. Y hay oportunidades, según yo lo veo.
Y la oportunidad es ciertamente la austeridad. ¿Y por qué? Porque el bienestar una y otra vez nos ahorra dinero. Entonces tenemos una agenda que puede ser atractiva para aquellos que se encuentran en el centro derecho del espectro, pero al mismo tiempo, puesto que estamos hablando de algo más que el crecimiento, tenemos una agenda que es atractiva para la centro izquierda del espectro político. Ahora, ¿qué hemos visto en la Gran Bretaña? Que es importante tener el consenso entre los partidos, que nosotros queríamos tener esto, llevar esto en el manifiesto de los diferentes partidos políticos, para que todo el mundo viera su perspectiva, para que todo el mundo aportara, para que todo el mundo pudiera instrumentarlo. Entonces necesitamos tener consenso entre los partidos. Y no solamente es algo que debe ser parte de los burócratas, tiene que ser algo que la gente también acepte. El reto para nosotros es que el gobierno local y las autoridades locales muchas veces no son evaluadas contra ese tipo de cosas. Lo importante es cómo podemos permearlo hacia el gobierno central, cómo podemos realmente hacerlo nuestro. Y quiero comentarles un par de aspectos en donde hay auténticos retos. Actualmente el Departamento de Tesorería, es decir, aquellos que mueven el dinero en el mundo desarrollado, estos departamentos del Tesoro que quieren incrementar el Producto Interno Bruto, son fundamentales y han entendido que las mujeres deben estar en el entorno laboral. Por supuesto, esos son los ministros de Tesorería o sus equivalentes, porque ellos entienden que hay una discusión sobre la equidad laboral de las mujeres, pero este tipo de departamentos lo ven desde el punto de vista de la productividad. Si los hombres y las mujeres trabajan, todo va bien. El problema es que desde el punto de vista del bienestar, ¿qué pasa con los niños? El denominado child care. Y si los niños no son cuidados adecuadamente, en forma formal o informal, esto no funciona. Entonces tenemos una agenda sobre el bienestar que nos aumenta la productividad por una parte, pero que tiene que contribuir al bienestar de la familia. Y es común que veamos que esta agenda de bienestar se enfoque en el centro de todo ser humano, que es la familia. Y por eso cada vez escuchamos más hablar sobre la salud mental y sobre cómo podemos apoyar la salud mental. Cuando nosotros vimos este reporte del Parlamento en septiembre del año 2014, si tomamos el bienestar y el Parlamento, podemos ver este reporte y nos dimos cuenta de que había este concepto del mindfulness que se denomina, que tiene que ver con la meditación. Es una idea de meditación y la educación está tomando este concepto meditativo del mindfulness y cómo podemos enseñar en una forma más meditativa, digamos, cómo es que los estudiantes pueden bajar la velocidad y enfocarse en una forma muy adecuada. En algunas escuelas vimos que si los chicos tomaban agua, por ejemplo, en el salón de clases, ellos podían pensar mejor. Si los chicos están deshidratados, no pueden pensar, entonces el agua es algo fundamental. Lo que quiero decirles es que el bienestar y la agenda de bienestar no nos tiene que costar mucho dinero. Ciertamente puede ser muy saludable el ayudar a la agenda, por ejemplo, a apoyarse en la productividad, pero el tener este enfoque interdisciplinario. Creo entonces que ese es un punto que quisiera yo compartir con ustedes, esos manifiestos partidarios, cómo permea todo esto y cómo podemos ayudar a aquellos que están en los departamentos del Tesoro para que sean nuestros aliados, para que no sea algo que esté dividiendo la productividad y haciendo todo más complicado. Pues muchísimas gracias. Gracias. Estoy seguro de que hoy nos estás haciendo el día a todos los que están a cargo del presupuesto. No nos va a costar dinero, así que muchísimas gracias. Ahora me gustaría abrir el foro para Fabrizio Vaca, amigo de la OCDE, indudablemente. Él ha estado ya por muchos años al frente de nuestro Comité de Desarrollo Regional con creatividad, con empuje y mucha energía. Así pues, Fabrizio, por favor.
a change of scene. Maravilloso, un cambio de escenario, pero también un seguimiento de lo que acabamos de escuchar. Hay una imagen que me gustaría mostrarles si aparece, está maravilloso. Si no, se pueden imaginar la campiña italiana. No estamos en un área urbana, estamos en un área de Italia. Aquí la problemática es la misma. Voy a tratar de darles ese gusto de la entrega, como le llaman ustedes, utilizando estos indicadores del bienestar y tratar de extraer la información de las personas que viven dentro de las comunidades. De hecho, el propósito de este ejercicio que estamos tratando de hacer en mi país es poder darle forma de este tipo de lugar, promover y dándole una forma a un debate entre ciudadanos en áreas pequeñas, en comunidades pequeñas, y permítanme agregar que esta desestabilizar a los líderes locales cuando ellos evitan la movilidad porque temen por sus intereses propios. Nosotros somos, como se dice, en un área completamente diferente. Italia tiene una cultura diversificada dentro de un contexto que es maravilloso para el desarrollo cultural, pero también tenemos esta diversidad de poder, de liderazgo político, que quieren mantener las cosas estagnadas porque les preocupa que cualquier cambio pueda tener un impacto negativo a esa pérdida del poder. Entonces no tiene caso diseñar ninguna política. Entonces en Lares estamos hablando de un tercio, dos tercios del territorio italiano. Italia es muy escarpada, y quiere decir que muchas personas en mi país viven muy alejados de los servicios esenciales. Es un tema de accesibilidad a una oferta completa de escuelas y accesibilidad a este sistema de ferrocarriles que sigue vivo en mi país. Entonces tratamos de medir, en el primero de los casos, nosotros utilizamos los indicadores y estamos utilizando estos indicadores del bienestar. La distancia de las personas de una oferta plena de educación y de otros servicios públicos. Entonces, bueno, estamos viendo el urbano contra rural. Entonces, aquí yo personalmente ya no lo veo como útil porque estamos ante otra problemática. ¿Qué tan lejos están las personas de los servicios? Hay algunas personas que están en áreas urbanas, están muy alejados de los servicios públicos, pero muchos en áreas rurales se encuentran en esa misma situación de lejanía. Aquí vamos a ver lo verde, lo más alejado que se encuentra de una oferta plena de servicios públicos. Entonces aquí es porque se encuentran en la montaña, pero aquí también están en el valle. Entonces aquí cayeron ellos en una trampa de la falta de desarrollo. Esta es la novedad que yo traje, ya no más densidad, sino lejanía y accesibilidad. Entonces también vemos esta tendencia, la gente se están alejando de las áreas en donde la calidad de servicios es bastante mala. Entonces dentro de la Constitución italiana dice que el Estado tiene que quitar todos los obstáculos que impidan que la población, y bueno, se escribió en 1945, que impida que las gentes vivan el tipo de vidas que quieren vivir. Entonces eso dice la Constitución, pero bueno, desde la calidad de vida depende tanto de en dónde nacieron, entonces ellos están migrando. Y cuando se migran, entonces, bueno, como nos acaba de decir nuestro colega de Gran Bretaña, entonces las campañas se quedan vacías. Entonces también se deterioran los servicios. Y entonces aquí, en esta última imagen, estamos viendo una información muy interesante. 140, 150 indicadores hemos creado y esta conferencia nos está mostrando una vez más que los números están ahí, pero el problema es qué hacemos con esos números, mostrando que las personas que viven en estas áreas
están a 40, 50, 60 minutos de distancia de cualquier emergencia o respuesta de emergencia. Y no hay, nadie va a llegar ahí antes de 70 minutos. Usted no va a ir a instalarse ahí. Entonces usted va a migrar. Y entonces inmediatamente después nos planteamos qué es lo que hacemos, cómo utilizamos esta información. Teníamos por un lado que atacar el trabajo, mercado, comercialización y también proporcionar servicios. Entonces, los servicios y el trabajo. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué va primero? Y entonces, bueno, también se mencionó que estamos teniendo un enfoque de lugar. Entonces, hicimos cosas muy sencillas, promovimos una alianza de las pequeñas municipalidades, 4,000 municipalidades, con 1,800 personas, menos de 2,000 cada una de ellas. Entonces hicimos una alianza entre los municipios y entonces les dimos a estos alcaldes de municipios con el poder de decisión. Pero honestamente y francamente, sin preocuparnos mucho de ser paternalistas. Y digo yo nosotros, porque nosotros los desestabilizamos. Porque en algunas ocasiones no son la solución al problema, sino la causa del problema. Hay muchas personas que están poniendo dinero público para que no se cambie, para que las cosas se queden igual, porque los intermedios así están satisfechos. Entonces, durante 20 años, 30 años, se ha podido ahorrar dinero. Hay mucho dinero desperdiciado ahí. Realmente hemos puesto al piso información dura de las cosas que estaban mal y los oprimimos mucho para que realmente le dieran información a los migrantes. Y híjole, los migrantes, a menos que quieras escucharlos, y en algunas ocasiones ellos son los emprendedores en estas áreas, a diferencia de los residentes de las localidades, porque es lo que atrae a Italia, bueno, pues a los emprendedores. Ellos son partes de nuestra economía, pero nunca se les escucha. Entonces nosotros los apoyamos a esos emprendedores para que el debate fuera informado con indicadores y también a través de ellos. Y cuando digo nosotros, no me estaba refiriendo a un departamento territorial, sino un nicho en una política de espacio ciego. Estoy hablando de lo que viene del Ministerio de Educación, de Salud, de Agricultura, que se conjuntaron y hicieron 30,000 kilómetros juntos. Nuestra oficina, bueno, estaba en un camión, estamos trabajando realmente en un camión. Y entonces sí vamos a hacer estas sesiones de grupo y vamos aprendiendo y teníamos un enfoque integrado. Esa es la integración dentro de un autobús. Entonces sí, recorrimos 30,000 kilómetros, diseñamos la política cuando íbamos en este trayecto. Y bueno, entonces, ¿en dónde nos encontramos en estos momentos? A través del sistema, platicando con la gente. Nosotros hemos seleccionado unas áreas, modelos que yo he tratado de mostrarles a ustedes. Son 61 áreas solamente y ahora están trabajando a nivel de la comunidad, tratando de diseñar qué tipos de mejoras en salud, en educación, en movilidad, se tienen que hacer a través de las políticas de mejoras de la agricultura. Los análisis, los indicadores que diseñamos al principio se van a volver las metas que se van a monitorear durante el proceso para poder mantener este proceso en www. Y dio la dirección del sitio de internet que se encuentra en su pantalla. Entonces, bueno, estas son las políticas que vemos nosotros en Italia. Gracias, Fabrizio, por hablar de la desestabilización. Claro, vamos a tener al gobernador Ramírez que está emprendiendo la acción opuesta. Entonces, le vamos a pedir a usted, señor gobernador, a mí me gustaría decirle que usted desde el 2006 ha sido gobernador y ahora tiene otros 3 años en su mandato.
Entonces el pasado y el futuro es de usted. Por favor. ¿Por qué estamos aquí? Porque somos la única entidad del país, el único gobierno local que está sujeto a la evaluación de la OCDE junto con INEGI, y eso nos ha permitido, a partir de la evaluación de nuestra gestión, observar las 9 dimensiones de bienestar que establece la OCDE para poder evaluar las políticas públicas. Morelos es una entidad que se encuentra en el centro del país y a partir de ese territorio de casi 5,000 kilómetros cuadrados empieza el sur de México hacia el estado de Guerrero. Debo decirles que nuestra población de 1,900,000 habitantes representa una parte significativa de una población que tiene una vocación muy interesante dentro del centro del país, pero que tenemos una tragedia, una dificultad del diagnóstico que hicimos y conocíamos como actores políticos, de una entidad con un alto índice de violencia, una entidad con delitos de alto impacto y una situación donde los cuerpos de seguridad se confundían con los delincuentes. Debo decirles que Morelos es vecino del estado de Guerrero, como lo explicaba, y el caso de Iguala, como un caso paradigmático, habla de lo mismo que es nuestro territorio, era nuestro territorio, donde la delincuencia tenía el control de los cuerpos de seguridad. Un hecho grave y lamentable para la sociedad. La primera tarea que hicimos de este diagnóstico fue una estrategia de reconciliación social para garantizar la paz y la seguridad en nuestro territorio. Y en una política inédita y agresiva, lanzamos un programa de inversión social de beca universal a 104,000 estudiantes del tercero de secundaria, todo el bachillerato y los estudios superiores universitarios, planteándonos que esta inversión y la educación es el principio de equidad, pero además de reconciliación y de reincorporación a una expectativa diferente a los jóvenes de este estado y de este país. Lo hicimos sabiendo que recuperamos a cerca de 20,000 jóvenes que no estaban en el circuito escolar, que abandonaban por razones económicas la escuela, y esta inversión que hemos hecho inédita en el país nos permite hoy plantear en las evaluaciones que el 3% dejó de abandonar el tránsito de la secundaria al bachillerato, el 20% no abandonó el bachillerato y nuestra matrícula en educación superior crece del 20 al 40% como un hecho inédito en el sistema público de educación en el país. Hicimos también una disección del territorio y localizamos los polígonos de mayor crisis de violencia, los polígonos donde se daban los delitos de alto impacto, para hacer una política de prevención efectiva, una política donde seleccionamos en el territorio la mayor densidad de delitos de alto impacto y explicarnos qué pasaba en ese polígono y por qué tanta violencia. El primer indicador es que faltaban escuelas de tiempo completo. El segundo indicador es que no había espacios públicos suficientes. El tercer indicador es que muchos jóvenes, como ocurría, no iban a la escuela y la abandonaban por razones económicas, pero resaltó un dato relevante también para nosotros: la existencia de un mayor índice de mujeres que encabezan familias monoparentales, jefas de familia, que el promedio en nuestro estado es de 30% de jefas de familias, de mujeres que encabezan su familia, y en esos polígonos era mayor el porcentaje. Ahí construimos una estrategia
de dejar de hacer una política asistencial y plantearnos el reto de incorporar a las mujeres jefas de familia a proyectos productivos, a proyectos que permitieran a ellas organizarse y demostrar su capacidad colectiva y poder construir entre ellas mismas proyectos productivos mediante la capacitación que hicimos con el Instituto de Desarrollo Social y la Confederación Patronal, la Coparmex, para capacitarlas en manejo de negocios, en hacer proyectos de negocios, y hemos incorporado a 10,000 mujeres a esta actividad productiva. El promedio en la evaluación que se ha hecho, el promedio de éxito es de 75%. Y hemos empezado a encontrar junto con esas mujeres una cadena de valor muy importante en la actividad de microempresas que generan también las bases de un mercado interno que podemos ir construyendo con esa experiencia que hemos realizado para la recuperación del tejido social. Las mujeres tienen un problema doble: sacar adelante a sus familias, pero también cuenta con un rezago educativo a partir de que tempranamente se convierten en madres y no tienen las condiciones para poder salir adelante, y la política asistencial no resuelve el problema. Hay que incorporarlas a una actividad productiva y ellas mismas toman y se empoderan como mujeres del valor que ellas mismas tienen para poder sacar adelante a sus familias mediante esas empresas. Y la beca, por supuesto, complementa la condición, el circuito familiar, a partir de que un hijo o dos tienen esa beca universal y se complementan en una actividad económica saludable y permite sacar la familia adelante. La otra parte importante es la recuperación de espacios públicos mediante la cultura o el deporte. Y la recuperación de espacios públicos tiene que ver con que la comunidad tenga ese reconocimiento. Donde hay crisis profunda y hay violencia, no hay confianza entre los propios habitantes de esa región, de esa zona. Y la recuperación es que tomen el espacio público, que se adueñen de él, que lo hagan suyo y construyamos comunidad, que compartan ellos su experiencia, sus condiciones de creación cultural, deportiva, y empiezan a construir una entidad propiamente de su barrio. Empiezan a darse cuenta que la mala o el desprestigio que hay sobre su barrio, la mala fama que tienen por los índices de violencia, se recuperan con actividades colectivas que son positivas y reconstruyen el tejido social y el sentido de comunidad. La otra parte del modelo es una situación que yo decía al principio, grave y lamentable en nuestro país. En este país nuestro de 1996 se decidió otorgarle a los municipios responsabilidades de seguridad pública. Y la realidad política y social es que esas policías en manos de municipios lamentablemente aparecen en las nóminas de la delincuencia organizada. Y esa situación que prevalece en muchas partes del país era singularmente observada en Morelos. Retomamos el mando de los policías municipales bajo un modelo de policía de mando único. Hoy es el modelo que está en el debate nacional, en la iniciativa del Ejecutivo Federal para reformar el 115 y el 21 de la Constitución. Y hace poco, recientemente, el Comisionado Nacional de Seguridad ha dicho a los diputados de todo el país reunidos en un congreso que ese modelo tiene que implementarse por los mismos resultados que hemos tenido en Morelos, reduciendo la incidencia. No se trata entonces, en esta primera parte quiero plantearlo, de solo establecer una política de carácter policial y una política que nos permita construir un instrumento de confianza en la seguridad de los ciudadanos, sino que también es indispensable el brazo social que complemente la reconstrucción del tejido social. No se puede ganar a los jóvenes sin inversión en educación, porque la expectativa delincuencial es mucho más rentable y más atractiva que la que ofrece el gobierno.
No se puede decir a los jóvenes que se incorporen a una vida plena en la legalidad cuando su expectativa de estudiar no se puede dar y son rechazados y son marginados. No se puede entonces tampoco plantear la reconstrucción del tejido social si no se construye y se empodera a las mujeres en un proyecto de reconstrucción de sus familias y de las propias posibilidades que tienen como género en la reconstrucción del tejido social. Y por ello entonces el modelo policial se acompaña con el modelo social y el resultado está a la vista. Hoy INEGI nos ha calificado en la percepción, que es muy importante. La percepción en Morelos de la seguridad ha crecido 3 puntos. Crecer 3 puntos en 2 décadas de violencia en un estado como el que yo gobierno, que me toca encabezar, son 3 puntos muy valiosos. Ha costado mucho trabajo. Y entonces este ejemplo y este modelo evaluado por la OCDE es para nosotros muy importante porque estamos sujetos a que estas políticas se midan y a corregir lo necesario mediante la evaluación de las políticas públicas. Termino diciendo, toda esta gestión no es para que el gobierno sea reconocido, sino para construir una sociedad de derechos. Si no empoderamos a la sociedad en el derecho a vivir con seguridad, en el derecho a tener escuela, en el derecho de las mujeres a una vida digna y laboral y productiva, si no tenemos esos derechos de parte de la sociedad como conquista de la propia sociedad, de nada sirve que el gobierno haga mucho cuando no se empodera la sociedad. Para mí lo más importante de la gestión, una sociedad fuerte, construyendo una sociedad de derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor gobernador. Muchísimas gracias por habernos compartido esas ideas en forma tan apasionada. Y es importante que veamos cuál es el tema principal que usted ha abordado en su estado. Muchísimas gracias. Y ahora David Medina, quien está aquí para recordarnos sus actividades como cofundador de una ONG Qualifying Results for America. David ha trabajado intensamente en la Casa Blanca en los Estados Unidos y él ahora es una empresa, una ONG que viene a compartir con nosotros su experiencia de trabajo en ciudades que son particularmente complejas y especiales. Muchísimas gracias a los organizadores por conformar esta conferencia. Aquí en la tierra de mis padres. Muchas gracias. My name is David Medina and I'm with Results for America. Results for America. Nosotros somos una organización no lucrativa con sede en Washington, D.C. y tenemos nosotros una misión simple y compleja a la vez, que es trabajar con los diferentes líderes para poder mejorar la vida de la gente. Y quisiera yo describirles ahora 4 iniciativas en las cuales estamos trabajando y espero que se unan a estos esfuerzos. En primer lugar, cuando empezamos a trabajar en esta organización, nos dimos cuenta que no había un think tank o una organización que realmente esté creando esta campaña para mejorar la vida de esta manera, y decidimos crear una. Se llama Money Buffer Government y se encuentra en un libro de Michael Lewis y la película de Brad Pitt, que describe cómo es que el equipo de Oakland se convirtió en uno de los mejores utilizando la estadística y la información y no solamente las corazonadas. Entonces nosotros estamos trabajando con 3 principios fundamentales. Estamos hablando con los líderes para que nos apoyen con información y también que inviertan, y no solamente eso, sino que se empiece a invertir en otros programas, no en aquellos que fracasan. Entonces tenemos varios principios, como pueden ver, pero no solamente eso, queremos asegurarnos de que esta idea
fuese accesible para el público en general. Y entonces publicamos un libro llamado Moneyball for Government. Moneyball es el nombre de la película en Estados Unidos, y eso se publicó en Amazon y habla de algunos retos presupuestales que tuvieron los tres presidentes más recientes, Clinton, Obama y Bush. Y a partir de aquí pudimos ver las actividades de los diferentes líderes para que nos apoyaran en nuestros principios y nuestras campañas. Y no solamente eso, sino logramos una gran retroalimentación por parte de ellos. Recientemente hemos anunciado que dos secretarios, Hal Paulson y Bob Rubin, han creado un apoyo a esta campaña, tratando de animar a los líderes para enfocarse en la mejora de la vida. Por supuesto, se puede encontrar más información en moneyballforgov.com. Así pues, trabajamos con el público en general, pero tenemos tres iniciativas fundamentales para poder participar con los funcionarios electos. Este año nosotros anunciamos una iniciativa de esfuerzo de filantropía para que los gobiernos locales pudieran construir la infraestructura para utilizar la información como evidencia para mejorar la información. Estamos hablando de un esfuerzo de 42 millones y el objetivo es que cuando menos 100 ciudades de tamaño mediano en los Estados Unidos, con residentes entre 100,000 habitantes y 1,000,000, puedan aprovechar, porque con esto es un esfuerzo sin precedentes en los Estados Unidos para construir infraestructura a nivel de gobiernos locales, trabajando con los alcaldes para invertir en lo necesario. Por tanto, nos da mucha emoción trabajar en esto con diferentes componentes complementarios. Estamos ayudando a las ciudades a tener políticas de datos o información abierta para una gestión de estadísticas y para llevar a cabo evaluaciones de bajo costo en programas bien enfocados para poder tener algunas reformas de compras y de diferentes acciones para mover los fondos de programas que no están funcionando consistentemente. Así pues estamos trabajando nosotros para ver que el gobierno sea más eficiente, más efectivo, pero también mejor coordinado para mejorar la vida de la gente. Hemos desarrollado organizaciones de nivel mundial. Mi organización, Results for America, trabaja a nivel filantrópico, pero también tenemos Center for Government en la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, y también tenemos otra iniciativa en Harvard, en Cambridge, y a Sunlight Foundation, que se encuentra en Washington, D.C., que está ayudándonos también, así como el Behavioral Insight Team del Reino Unido. Tenemos ya algunas ciudades que empezaron a participar. Dos de ellas son Tulsa, en donde estamos trabajando con objetivos estratégicos, con indicadores de sus objetivos y su primer política de datos abiertos, Open Data. Acabamos de anunciar que Jackson, en Mississippi, en el corazón del sur de los Estados Unidos, está emitiendo por parte del alcalde una política de Open Data, y también Seattle está llevando a cabo una evaluación de bajo costo de sus intervenciones para los homeless o personas sin hogar. Así pues estamos trabajando en aspectos diversos y esperamos que finalmente podamos mejorar las ciudades en los 50 estados, y hasta hoy 115 ciudades dentro de estos criterios han presentado solicitud para ser parte de este programa en 40 estados. Así pues estamos emocionados con este esfuerzo. Pueden ustedes recibir más información de la iniciativa en cities.com o .com. Y la segunda forma en la que hemos podido participar con los funcionarios electos es con lo denominado el índice de inversión. Nosotros nos hemos dado cuenta que prácticamente nadie había llegado a un consenso en cuanto a lo que los departamentos y las agencias gubernamentales deben hacer para poder utilizar la información efectivamente. Así pues, entrevistamos a más de 70 oficiales gubernamentales actuales y anteriores, think tanks y expertos para desarrollar el índice, que tiene 7 criterios. Así pues, estos criterios incluyen si el departamento federal invierte al menos el 1% de las finanzas en evaluaciones, si tienen un clearinghouse
para algunas empresas sin fines de lucro o para ver también si hay evidencia suficiente. Entonces hemos presentado 4 de estos índices en marzo y nos hemos dado cuenta que la Agencia para el Desarrollo en Estados Unidos y el Departamento del Trabajo está comenzando a tomar esta información en serio, este esfuerzo para buscar las reformas sobre las cuales obviamente aborda esta conferencia. Ahora debo decir que a nivel internacional nosotros vamos a estar presentando un nuevo esfuerzo este año para llevar a cabo un estudio de datos, de información, para ver cuántos gobiernos nacionales y provinciales a nivel mundial han construido ese tipo de infraestructura, cuentan con la gente, las políticas y los sistemas para poder utilizar los datos eficazmente. Según nosotros sabemos, un estudio como este no se ha llevado a cabo antes y por consiguiente este es el lugar indicado para decirles a ustedes que vamos a empezar a trabajar, y si alguien conoce un estudio que nos pueda servir de apoyo, bueno, para no reinventar la rueda, sería maravilloso. Si tienen ejemplos de sus gobiernos, sería maravilloso conocer lo que han hecho en la instrumentación de esas políticas. Results for America es el sitio donde podemos compartir. Así pues, voy a hacer aquí una pausa y muchísimas gracias por esa oportunidad y por esta maravillosa conferencia. Gracias, David. Muchas gracias por recordarnos que también hay una cuestión no solamente de dinero, no solamente de datos, sino la capacidad. Y después vamos a regresar a este punto. Sin embargo, antes de hacer eso, a mí me gustaría saber, ha habido preguntas obviamente y aún así me gustaría invitar al público a levantar la mano, a hacer sus comentarios, sus preguntas, porque estas presentaciones de experiencias se deben enriquecer con las preguntas de ustedes, con sus comentarios. Aquí tenemos una mano que se levanta, aquí en la primera fila. Por favor, si le pueden hacer llegar un micrófono con rapidez, se los vamos a agradecer. Please, just in front of us here. Por favor, aquí enfrente de nosotros, la primera fila, por favor. Un segundo, por favor. Usted es el número 2, señor. Por favor, si se presenta y se para, por favor. Preguntas breves y comentarios breves, por favor. Bueno, soy de un medio de Morelos, donde vino el gobernador Graco Ramírez. Y bueno, tenemos un portal que se llama Periodismo Sin Censura. Yo, de los 1.900.000 habitantes del estado donde gobierna el señor Graco Ramírez, tengo el honor de hacerle una pregunta, porque él hace conferencias, pero no permite preguntas en vivo. Se va, parece que algún amigo no nos dejan preguntar. ¿Se escucha? Okay. Bueno. Thank you very much. Ok. Voy a cambiar su micrófono, ¿está bien? Bueno, otra vez. Es un honor y creo que es un gusto tener ese derecho de 1.900.000 habitantes, poderle preguntar a quemarropa al gobernador. En nuestro estado, según el INEGI, creció, van a escuchar ustedes el dato, porque dice muy bien en una clase de estadística, la estadística son como los bikinis, enseña todo menos lo más importante. Y resulta que en el estado de Morelos, en 2 años, creció la pobreza, sí, lo van a escuchar bien,
17%. Quizás Inglaterra no tenga en todo su 17%. En el estado de Morelos creció 17% en 2 años. Yo me recuerda esta toma como si hubiesen invitado a Hitler a hablar contra el racismo. Vienen a hablar sobre el combate a la pobreza y creció 17% en el estado de Morelos. Entonces yo le preguntaría al gobernador qué políticas va a implementar para abatir ese 17%. Y hago una aclaración, fue el estado de toda la federación de los 32 donde más creció la pobreza. Se pueden meter ahorita al INEGI y ahí va a aparecer. La pregunta concreta, ¿qué va a hacer para ese 17% que creció en 2 años? Gracias. Thank you very much. Thank you. Great. Yes, please. We collect a few questions. I have here a third one. Vamos a agrupar varias preguntas y después le daremos la oportunidad al panel que les dé respuesta. La pregunta es para el gobernador Graco Ramírez. Y este programa de inclusión a jóvenes que han sido rechazados, seguramente no por su alto nivel de aprovechamiento, no puede generar como consecuencia el tener gente egresada con muy poca competitividad y que esto finalmente genere una serie de problemas adicionales. Gracias. Thank you very much. And number 3. Muchísimas gracias. El 3, por favor. Yo quisiera felicitar al gobernador Graco Ramírez porque acaba de hacernos una exposición de algo. Yo vivo en el Estado de México, en un lugar muy vecino de Cuernavaca, y me da mucha pena que los años recientes las noticias que nos llegaban de allá eran muy tristes. Recientemente fui a dar una conferencia en una escuela por allá y regresé fui con mi esposa y estábamos muy contentos. ¿Cómo ha cambiado esto? Qué bien se ve. Y le dije, un día le voy a preguntar al gobernador. Pero no fue necesario. Venimos aquí y lo acabamos de escuchar. Yo creo que si lo que nos narró Graco es correcto, y yo no tengo la menor duda de que es cierto, es verdaderamente un paso gigante. Felicidades. Thank you very much. And Muchísimas gracias. Ahora el joven que se encuentra el último de esta fila. Quizás podamos tomar una pregunta más. Senior consultant at a private industry. The question is for David Lammy. Esta pregunta es para David Lamilson, consultor en una empresa privada. ¿Podría usted soslayar las políticas que realmente le han permitido ahorrar dinero que tengan que ver con el bienestar? Muchísimas gracias. Quizás permitamos que primero el gobernador dé respuesta a las preguntas que se le hicieron y después algunos comentarios, y si alguno de los otros quieren hacer alguna declaración al respecto, si no, vamos a continuar con otras preguntas más. Entonces, señor gobernador, tiene usted la palabra. Muchas gracias. A lo que se refiere la pregunta es de que en la encuesta Coneval INEGI sobre las 5 indicadores que se miden: acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a alimentación, a vivienda. Estos indicadores, el estado de Morelos creció. Donde dice el que cuestiona y habla de la pobreza es el indicador que se refiere al ingreso. Al ingreso de 120,000 habitantes de Morelos, de 1,900,000. Y en ese indicador salimos abajo por 2 razones explicables. La primera fue parar una frenética política de construcción de desarrollos inmobiliarios
que permitía a los deciles más bajos de la industria de la construcción tener un ingreso, y esto estaba acabando con una entidad que quienes conocen Morelos tiene la cualidad de una naturaleza de privilegio en el centro del país. Estos desarrollos inmobiliarios fueron parados para hacer un programa de ordenación ecológica y territorial y permitir después de 2 años volver a establecer una política de 35,000 a 60,000 acciones de vivienda, donde se debe, como se debe, y con la garantía sustentable, y no estar acabando con el territorio de nuestro Estado, con la biodiversidad. Y ciertamente ocurrió que en los ingresos salimos por debajo con 120,000 de los encuestados, en virtud de que hemos parado esa industria de la construcción y la estamos reactivando con otro horizonte, no depredador como venía ocurriendo. Otra parte es la incidencia de fenómenos naturales, donde zonas de desplazados de guerreros por los ciclones y por la violencia han incidido en nuestro Estado, y ya con Coneval y con la propia encuesta con INEGI estamos localizando dónde se dio la encuesta y estamos entrando en una política selectiva, como lo hemos hecho contra la violencia, para mejorar la política de ingresos de esos sectores que se han incorporado en esos últimos 3 años en nuestro Estado, en la encuesta que se publicó el año pasado, de la encuesta del año pasado. En lo que se refiere a la universalización de la educación, no es en demérito de la educación porque ha mejorado el rendimiento académico. Y quiero decirles que es una percepción social muy importante. Cuando uno está en una entidad, en un territorio donde hay un gran bono demográfico como es este país, y estamos hablando de lo local a lo nacional, yo hablo del ejemplo local para influir en el modelo nacional, y no se plantea la educación como una alternativa, yo creo que los jóvenes que no tienen ese acceso a la educación, lamentablemente van a la actividad delictiva o las adicciones. ¿Cuesta más un joven 200 pesos diarios en la cárcel por su vinculación a actividades delictivas y por el absurdo de tener posesión de cannabis, marihuana, y irse 5 años a la cárcel sin ninguna expectativa de reinserción, que invertir en becas para que vayan a la escuela? Pero lo más importante de todo esto, hablando de la experiencia de la mañana donde los manifestantes jóvenes exigen calidad en educación en Chile, como un ejemplo cualitativo cuando hay acceso a la educación, yo creo que es importante, y estamos implementando con el modelo de la OCDE, el Consejo de Capital Humano. Estamos poniéndonos de acuerdo en este modelo de capital humano para que las competencias del sistema educativo morelense se complementen en una estrategia que tiene que ver con formar estudiantes de calidad, sin excluir, pero conformarlos en un modelo de competencias que nos permita darles acceso a la actividad productiva también. Y no solamente ver la perspectiva de la carrera y la licenciatura. Y este modelo lo estamos ya implementando en base a las recomendaciones que ha hecho la OCDE, e instalamos dentro de 1 semana y media o 2 el Consejo de Capital Humano con organizaciones sindicales, con las instituciones educativas y con los empresarios para construir un modelo de desarrollo compartido y que las competencias en educación sirvan para la integración de la actividad productiva. Y la otra parte importante de la percepción de la seguridad no es un problema de voluntad para garantizar el Estado de Derecho, pero creo que estamos conscientes el costo económico que tiene la corrupción en este país y que afecta la confianza, pero también lo que tiene que ver con la violencia. Y la violencia aleja inversiones. Y si no hay inversiones, no hay empleos. Y si no hay empleos, hay más violencia y más inseguridad. Romper este círculo es plantearse efectivamente la percepción que decía alguna persona que estuvo en Morelos recientemente, donde ya está creciendo la percepción de seguridad, están aumentando las inversiones
y ya estamos influyendo de lo local a lo nacional. Pongo 2 ejemplos. En el modelo de reconstrucción de tejido social y prevención al delito está Morelos por la propuesta de polígonos que hicimos para recuperar la paz y la seguridad en los polígonos de crisis. Y el modelo de policía que estamos planteando para tener el control de 32 policías y dejar que en este país municipios, policía y federación se echen la culpa y nadie atiende el problema de la seguridad. Hay que haber 32 responsables, 32 gobiernos estatales responsables y un gobierno federal responsable de la seguridad. Esto va a ser más transparente y hay que rendir cuentas con mayor claridad. De esa manera les puedo plantear que la experiencia sí de la reducción del ingreso que aparece entre los 5 indicadores que plantea Coneval y INEGI, sí está el del ingreso, que tiene que ver con la economía y un modelo que hemos cambiado, equivocado, de desarrollo y empleo a deciles más bajo de la población, construyendo sin ton ni son por todo el Estado desarrollos inmobiliarios que acaban con la sustentabilidad de Morelos, que es muy importante como capital. Thank you very much. Thank you very much, Governor. David. The mic, or am I? Muchas gracias, señor gobernador. David, por favor, ¿nos puedes decir acerca de algunas de las políticas que puedan ahorrar dinero? Bueno, pues todo depende del contexto, depende del país, claramente. Permítanme rápidamente establecer un par de conceptos de lo que nosotros hemos implementado en el Reino Unido. Bajo Tony Blair, yo era ministro de la Cultura, ministro también de las universidades. Y venía una estadística y no la entendíamos muy bien. 40% de los empleos que nuestras jóvenes estaban teniendo todavía no se estaban inventando esos puestos de trabajo. Entonces, nadie sabía lo que iba a ser un hashtag en aquel entonces. Entonces, el preparar a estos jóvenes para el trabajo quiere decir no nada más esperar a trabajar para alguien más en esta economía moderna. Hay áreas como el arte, la educación, que realmente en todos los presupuestos de los países es la más pequeña. Los presupuestos de cultura son la apuesta más pequeña, pero cuando ves la contribución que pueden hacer en la expansión de la mente de los jóvenes, en la educación, en ayudar a las terapias, en salud, es en el área donde debes de invertir el presupuesto más pequeño para las mayores ganancias. Entonces, muchos de nosotros utilizamos la computación y otras tecnologías, pero no sabemos cómo funciona. La codificación debe entrar a las escuelas. Empresas como Google están dispuestas a ayudar con nuevos esquemas. Microsoft y otras empresas también, y lo pueden hacer de manera económica. Particularmente, nuestros edificios públicos pueden generar, por ejemplo, mucha energía y pueden ahorrar dinero. Y estamos ahorita aquí en México y tienen un sol maravilloso. A nosotros nos encantaría tener este sol en Londres. Entonces, pueden tener paneles solares y ahorrar dinero y pueden generar su propia energía. Hay que alentar a la gente a que utilicen la bicicleta. Necesitan, por supuesto, seguir las rutas de los escandinavos, particularmente de los holandeses, pero eso ahorra mucho dinero y ayuda con la obesidad, que por supuesto nos está afectando tantísimo en nuestros países, que la gente pueda andar en una bicicleta. Los países quieren invertir en la infraestructura anterior, los trenes, por ejemplo, los caminos, las carreteras, pero más vale invertir en la nueva infraestructura como la banda ancha. Yo quiero tener el 4G en México y la verdad es una pesadilla. Es la nueva infraestructura, no la vieja, la que les va a dar los nuevos empleos. Para todas nuestras economías también. Hay que pensar dónde están las nuevas opciones, dónde están las empresas en las que debemos
confiar. Estas empresas se encuentran en California. ¿Y por qué? Porque tienen propiedad, un marco adecuado para la propiedad intelectual. Por eso Google, Yahoo y Twitter y todas estas empresas están, o al menos surgieron de esa parte de los Estados Unidos. Para los países que quieren ser dueños del futuro, tienen que pensar en su propiedad intelectual. Eso no es dinero, eso son leyes para asegurarse que la innovación soporte a los empresarios, los apoye para que las cosas sucedan, para que pueda haber bienestar actual y futuro. Muchas gracias. Yo espero que esta ha sido una buena respuesta. And I understand that. Y entiendo que Fabrizio quiere hacer un comentario. Bueno, tengo yo otro ejemplo, uno fácil. En los 30,000 kilómetros del país vimos hospitales con movilizaciones de líderes locales que decían que el cierre de los hospitales estaba mal. Algunas veces sí estuvo mal, otras veces no lo estaba. Los hospitales eran una solución poco apropiada para la atención a la gente. Cuando ven los números se dan cuenta de que la hospitalización inadecuada, por ejemplo, de la gente mayor, no se estaba atendiendo adecuadamente ahí a través del cuidado, por ejemplo, en el hogar, que es lo primero que debemos hacer, sino que más bien lo estaban haciendo. Y los líderes locales consideraban a los hospitales no una fuente de bienestar para la gente, sino un coto de ingreso para ellos porque creaban empleo, entonces no querían el cierre. Entonces, cuando empezamos a hacer ese tipo de trabajo es delicado y si lo hacemos podemos mover la discrecionalidad y preguntarle a la gente, entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres dar a luz al bebé en un lugar en donde no es adecuado? Donde no hay lo necesario para la seguridad tuya y del bebé, no, pero entonces tenemos que abrir un debate público. No podemos sencillamente cerrar hospitales en todo el país, tenemos que ir con la gente y decirle qué es lo que tú quieres. ¿Quieres una buena atención? ¿Quieres que la gente esté bien atendida? Por ejemplo, no después de 12 semanas. Pueden ahorrar, por ejemplo, pero podría suceder que haya gente que necesite un empleo, pero por otro lado se puede mejorar el nivel de vida de la gente que vive ahí. Entonces tenemos que abrir el debate, el diálogo a nivel local. De lo contrario, vamos a tener políticas verticales que no van a ser de utilidad. Pues muchísimas gracias. Creo que debemos responder unas preguntas más porque este es un diálogo muy fructífero el que estamos teniendo aquí y sea esto seguramente parte del bienestar. Señora, si usted quisiera por favor hacer su pregunta. Díganos quién es. Soy Gladys Martínez, profesora del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, llamado también ITESO. Una pregunta para el señor gobernador Graco Ramírez. Disculpe usted, fue diputado federal, fue senador de la República, fue presidente de su partido, el Partido de la Revolución Democrática, y yo quisiera preguntarle qué acciones tomó desde el ámbito de sus competencias de esos cargos para denunciar o para también pues frenar esta infiltración de la delincuencia organizada en su estado. ¿O es que se dio cuenta del problema ahora que es gobernador? Thank you very much. This was it? Yes. Okay. No, there is one gentleman. Tenemos un caballero aquí y otro caballero allá y otro caballero allá. Señor. Ahí le llevan su micrófono. Thank you very much. My name. Muchas gracias, soy Salvador Velázquez y a todo el foro. ¿Cómo podemos aplicar políticas para la gente en forma igualitaria? Bueno, eso dependerá de las necesidades diversas en las regiones.
o la necesidad específica que tenga la población. En general, ¿cuáles son las prioridades para la igualdad? Y teníamos una por allá atrás. Allá atrás. Por favor, póngase de pie, señor, para que lo vean. Por favor, póngase de pie. Gracias. Gracias. Me parece muy interesante el planteamiento de la doctora Claudia Serrano. Muchas gracias por la oportunidad de preguntarle. Lo de cohesión territorial tendría que ver algo con la cuestión de vecindad también, en cuanto a las familias particularmente. Quisiera informarle, también decirle, seguramente algunos de los que están aquí presentes saben que hace unos 10 o 12 años se puso en marcha en México una política semejante con la proveeduría de servicios a través de las localidades rurales más grandes, digamos, o medianas en los estados, proviendo de servicios a las comunidades pequeñas. Este planteamiento del concepto de cohesión territorial tiene que ver con algo semejante. Yo coincido con su idea de función de desigualdad territorial también, y me parece algo sumamente interesante para disminuir los índices de pobreza en el caso del medio rural y en algunos de los casos también en el medio suburbano. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Y bueno, ahora, por favor, adelante. Usted, que es tan joven. Isaac López Moreno, soy estudiante de Economía en la Universidad de Guadalajara y mi pregunta es para Claudia Serrano. En cuestiones de las políticas para disminuir las brechas de desigualdad, quería saber si ahorita que podemos aprovechar su presencia, nos pudiera comentar alguna que usted ha notado que ha tenido buena respuesta, ya sea en Chile o en algún otro país miembro de la OCDE. Thank you very much. Pues muchísimas gracias, Claudia. Creo que ahora estas dos preguntas son para ti. Adelante. Y luego un comentario sobre la pregunta de la inequidad. Adelante, Claudia. Muchas gracias por las dos preguntas. Me parecen súper interesantes ambas. Voy a partir por la segunda. Políticas para acortar las brechas de desigualdad territorial. Tengo varios ejemplos, ninguno una varita mágica, tan adecuados a la realidad chilena, son de ensayo y error, se aprende de una iniciativa para hacerlo mejor la siguiente vez. Como ustedes saben, Chile es un país largo, angosto, y las zonas extremas, por su condición de lejanía respecto a los centros más poblados, y por sus características físicas y geográficas, son zonas que presentan desigualdades territoriales importantes, vulnerabilidades territoriales importantes. Por lo tanto, el concepto de zonas pequeñas aisladas o zonas extremas, por las grandes zonas extremas del país, ha sido desde hace algunos años un paquete de prioridad de políticas para cerrar brechas. Las políticas consisten desde estímulos al funcionario público para que se instalen esos lugares, como algunas, como las que se han mencionado acá, ejemplos de otros países. Por ejemplo, política de salud en la isla de Chiloé, que es un archipiélago al sur de Chile, en que la distancia para poder acceder a provisión regular, en caso de enfermedades, de accidentes, etcétera, era tremenda. Y lo que se decidió hace algunos años fue crear un servicio regional de la provincia de Chiloé. Ya no tienen que ir hasta Puerto Montt, donde está la capital regional, con un sistema de delivery mucho más cercano a la gente que está en las islas. Pueden haber, como estos, muchos otros ejemplos. Quisiera, y que mezclan conceptos territoriales con conceptos de desigualdades de ingreso o por otros atributos. Por ejemplo, la subvención especial de educación para niños en condición de pobreza, que pondera de manera especial cuando el niño reside en una localidad particularmente pobre. Tiene su medición en cuanto sujeto,
su familia, sus padres, sus características sociodemográficas, etcétera, pero tiene un puntaje adicional porque se entiende que el hecho de pertenecer a ese territorio vulnerado influye en sus oportunidades. Podría dar muchos ejemplos, creo que por ahí he dado algunos. Me gustaría ir a la primera pregunta que me permite desarrollar el concepto más amplio de cohesión territorial. Aquí hay un juego de dos palabras. Lo territorial, porque aquí hemos hablado de localidades, de regiones, de municipios, de estados. El concepto territorial es un poco más analítico y digo más analítico y podría ser un contrasentido porque es lo más real que hay. Los demás son construcciones político-administrativas sobre la única realidad evidente, el territorio está ahí, con su paisaje, su realidad y su evidencia. Pero es analítico porque es una construcción social también, es un proceso, es una constelación de actores, es conflicto, es acuerdo, es capacidad de las personas y ese es el potencial. Entonces, hablar de cohesión territorial significa poner en marcha o facilitar que se ponga en marcha esa capacidad, normalmente contradictoria, no es una cosa lineal, no es que todos se van a poner en una fila, van a tener un proyecto y lo van a llevar adelante, pero a la larga sí. Tener una visión territorial del desarrollo, un horizonte de futuro y poder organizar tus activos, tus potencialidades, minimizar tu flaqueza para poder hacer viable ese proyecto. Es una visión de futuro que toma como punto de partida poner en sintonía como una fuerza común el futuro, ese anhelo de futuro común. Y tiene también como punto de partida la convicción de que hay diferencias y heterogeneidades y desigualdades territoriales que son inaceptables. Por eso, decía yo, la política territorial no es contra los estados, es una política de los países. Que los territorios se desarrollen óptimamente le conviene al país, gana el país, no solamente el territorio. Por lo tanto, aunque parezca contradictorio, una política de cohesión territorial es una política nacional. Thank you very much. Muchas gracias. David, you want to... David, ¿quieres decir algo? Yo quisiera dar un par de ejemplos adicionales con respecto a lo que los gobiernos pueden hacer para ahorrar dinero y para salvar vidas. En los Estados Unidos, en Louisville, Kentucky, distribuyeron inhaladores con rastreador GPS para asma, para encontrar si tú estabas en la ciudad, si la gente estaba teniendo un ataque de asma para que pudieran ir al hospital. Entonces rastrearon la información y pudieron ver qué es lo que estaba causando y se dieron cuenta que había cierto nivel de contaminación. Entonces, esto ayudó a ahorrar, pero también a mejorar la salud. Y en Nueva Orleans se llevó a cabo Predictive Analytics para reducir las muertes por incendios en el hogar. Entonces vieron información de varios años para ver los vecindarios con mayor incidencia de fuegos domésticos y con el Departamento de Bomberos y voluntarios dieron alarmas de humo gratuitas y creen que eso ha salvado vidas, ha salvado dinero y ha ayudado a abordar algunas otras necesidades de recursos que se pueden aplicar para los bomberos. Entonces hay mucho trabajo que se está haciendo a nivel local en todo el mundo, por tanto creo que esta conferencia es muy pertinente. Pues muchísimas gracias. Señor gobernador, no sé si quiera decir algo más. Rápidamente, yo creo que lo he dicho aquí sobre los territorios, efectivamente, el localizar los polígonos en el territorio contribuyen para establecer políticas precisas de ataque a las causas de esas crisis territoriales y construir políticas públicas partiendo del principio del empoderamiento de la sociedad. Lo segundo que me parece relevante de lo que decía David es de que en la realidad misma de Morelos hemos descubierto otra experiencia de carácter local, que es que teniendo después de 40 años centros de investigación de gran relevancia, 2,000 investigadores en el Sistema Nacional de Investigación en México,
varios premios nacionales de investigación de ciencia y tecnología. Hoy tenemos en Morelos una propuesta para construir la economía del conocimiento. Parecían esferas, ínsulas de investigación sin que tuviera que ver con la población local. Hemos construido una sinergia con el encuentro de alternativas verdes y después de mucho tiempo tengo la satisfacción de poder demostrar nosotros que tenemos en Morelos una realidad interesante, 177 patentes este año, a partir del 15 de octubre, donde estas patentes hechas producto de la investigación establecen las bases de una vinculación para construir economía del conocimiento. Esta experiencia local, en una entidad que tenía tanta investigación, habla de un ejemplo de cómo desde lo local se pueden construir políticas nacionales. No existía para nosotros esa alternativa, eran grandes centros de investigación, grandes premios, pero no se vinculaban al empleo y a la inversión en nuestra entidad. Y la otra parte importante y relevante, debo decirles, es la que se refiere a la pregunta específica de que si yo no me percaté de lo que ocurría en Morelos, sino hasta que llegué a ser gobernador. Pues por supuesto, soy un actor político y social en Morelos, he sido elegido democráticamente, y si alguien denunció la vinculación de gobernantes, de gobernadores con la delincuencia, fui yo, corriendo todos los riesgos, y por eso fui elegido gobernador. Y por eso hoy en Morelos hemos empezado un modelo de seguridad a partir de que la autoridad no es cómplice de los delincuentes. Y lamentablemente, en tanto sigamos con un paradigma de guerra contra delincuencia, combatiendo bajo ese paradigma con violencia y criminalización, no hay futuro. Habrá corrupción tan evidente como que el principal delincuente de este país en narcotráfico salga de la cárcel de alta seguridad, más importante, y salga sin ningún problema de esa cárcel. Ese es el nivel del absurdo de una guerra contra el crimen que tiene que ver con un paradigma equivocado de criminalización, y hay que plantearlo como un problema diferente de salud pública y revisar si es el camino a seguir, el que hemos seguido en México con más de 100,000 muertos. Por supuesto, he sido el principal comprometido en la lucha por la seguridad, no de ahora, como ciudadano desde hace muchos años. Thank you very much. Thank you very much. Muchísimas gracias. Gracias por esta sesión fascinante, por esta visión fascinante de las realidades, de lo que hemos denominado bienestar. Realmente agradezco desde el fondo de mi corazón y admiro la forma en que ustedes han presentado estas experiencias, estas respuestas, estas dificultades y estos conceptos en un diálogo increíble. Gracias, señores, gracias, Claudia, gracias a todos ustedes. Muchas gracias, damas y caballeros, por haber estado en esta sesión con nosotros. Gracias. Démosles un fuerte aplauso para despedirlos, por favor. Thanks to our panelists. We thank you all with this applause. Señoras y señores, tenemos un anuncio. Si encuentra usted un iPhone 4S color negro en un estuche negro, favor de entregarlo en la cabina de sonido o entréguelo a una de nuestras edecanes. Please, if you find a black iPhone 4S in a black case, please bring it to the sound booth or give it to a hostess, please. Todos están invitados a una cena especial en el magnífico Hospicio Cabañas. Les ofrecemos transporte de ida y vuelta, por lo que les invitamos a salir por el frente de la expo para poder llevarlos. All you are invited to attend the dinner at Hospicio Cabañas. Transportation to the dinner and back will be provided. Please exit to the front of the expo, where you will be direct to the transportation. Tomorrow the forum will start at 9 a.m. at meeting rooms A, B, and D, located
on the upper level, there will be morning seminars starting at 8. Capacity is limit. The forum organizers wish you a wonderful evening. Mañana la plenaria comienza a las 9, pero desde las 8 habrá seminarios en los